En el corazón vibrante del Caesars Palace de Las Vegas, bajo la noche estrellada del 3 de diciembre de 1994, el cuadrilátero se transformó en un altar donde el destino iba a cruzar dos caminos marcados por el orgullo, la ambición y la pasión ardiente del boxeo mexicano. El público, expectante, no sabía aún que estaba a punto de presenciar una chispa del fuego que encendería una de las carreras más legendarias en la historia del pugilismo. Juan Manuel Márquez, apenas un joven guerrero de 21 años, llegaba al combate con un puñado de victorias, hambre en el alma y pólvora en los puños. Disciplinado, estudioso, metódico hasta la obsesión. Era el rostro sereno del sacrificio, un peleador que aprendió desde muy temprano que los campeonatos no se heredan, se forjan con sangre, sudor y horas interminables de gimnasio. En silencio, Márquez iba construyendo su camino. Nadie le regaló nada. En la esquina opuesta, Israel González Bringas, un peleador experimentado, no solo llegaba con más recorrido en el profesionalismo, sino con una actitud desafiante que incendió la previa del combate. De lengua afilada y mirada desdeñosa, González no solo puso en duda el talento de Márquez, sino que lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas entre quienes veneran la mística del boxeador mexicano. Este muchacho no ha peleado con nadie, dijo ante los micrófonos. No tiene la madera, no tiene el corazón. Eso no se entrena. Pero lo que desató el verdadero vendaval fue una frase que tocó la fibra más sensible de Márquez. La sangre azteca de este chavo es agua tibia. Aquel comentario no fue simplemente una provocación, fue un reto ancestral. Porque para un mexicano que ha hecho del boxeo su causa, su razón, su manera de existir, mencionar la sangre azteca es invocar algo más que orgullo, es convocar a los espíritus de la resistencia, al eco de los guerreros, al rugido que no se apaga ni con derrotas ni con glorias pasajeras. Márquez no respondió con palabras. Como todo gran boxeador, guardó el veneno para el ring. Y así, bajo las luces implacables y el murmullo creciente del público, sonó la campana del primer asalto. No era solo una pelea, era una declaración de intenciones. Era el inicio de una narrativa que cambiaría el rumbo de una carrera. Porque si bien para muchos Márquez no era más que un nombre más en la cartelera, para quienes conocían su dedicación y su temple, este combate significaba una oportunidad dorada. El momento justo para hacer que el mundo empezara a escuchar su nombre. Sammy Fuentes at 140. Sammy Fuentes in this undercard a little bit earlier knocked out his... Then I was surprised to hear him say he would take a fight at 143 and then he wanted to fight his opponent here, a guy from Ensenada. Sammy Fuentes is a kid who was reborn. He's a lot of the major contenders, and I think he's working himself back into contention. He fought Chavez right here. Saw him recently at the Forum, and I thought he looked great. I thought he looked better than any time in his career, and he's fought... Yeah, he fought every big-name fighter in the world, hasn't he? He's got a record of 28-13 coming and going. Yeah, as Fernando mentioned, he fought a pretty good fight against Julio César. Now 29-13, but it's misleading because some of those losses were to some of the best fighters. César Chavez. Back when Chavez was considered to be very, very good. Very good. So now he's gone a very... dropped a very... Not that he isn't very good now, but I'm talking very. He dropped one very from... Yeah, I dropped a very. Just up Julio César Chavez. You fight fans remember that Marco Antonio Barrera... Desde el primer movimiento se hizo evidente que no sería una noche cualquiera. Márquez, con esa guardia clásica y elegante, comenzó a desplegar su estilo cerebral, de ritmo calculado, de pasos exactos,
de combinaciones quirúrgicas. Enfrente, González buscaba imponer su experiencia, su malicia, su capacidad para golpear donde duele y desestabilizar con pequeños gestos, con susurros al oído, con presión constante. Pero más allá del intercambio físico, lo que se respiraba en el ambiente era un duelo de corazones, una batalla de voluntades. Cada round fue escribiendo una historia distinta. Reborn. We saw a lot of the major contenders, and I think he's working himself back into contention. He fought Chavez right here. Saw him recently at the Forum, and I thought he looked great. I thought he looked better than any time in his career, and he's fought. Yeah, he fought every big-name fighter in the world, hasn't he? He's got a record of 28-13 coming and going. Yeah, as Fernando mentioned, he fought a pretty good fight against Julio César. Now 29-13, but it's misleading because some of those losses were to some of the best fighters. Cesar Chavez. Back when Chavez was considered to be very, very good. Very good. So now he's got a very... Dropped a very. Not that he isn't very good now, but I'm talking very. He dropped one very. Yeah, I dropped a very. Just up Julio Cesar Chavez. You fight fans remember that Marco Antonio Barrera's light variation there in our appraisal of still on the card tonight, still to be heard from. He's going against the former bantamweight champion, Fast Eddie. Hubo momentos de tensión contenida, de ráfagas de golpes, de esquivas milimétricas. El público contenía la respiración ante cada cruce, y aunque los asaltos pasaban uno tras otro, la tensión no disminuía. Más bien crecía, porque se sabía que en cualquier segundo podía llegar el instante que separa al contendiente del elegido, al peleador común del campeón en potencia. Y si bien no adelantaremos aquí cómo concluyó esa velada, ni qué mano marcó la diferencia, sí podemos decir que algo cambió en ese ring, que esa noche, cuando las cámaras se apagaron y las gradas comenzaron a vaciarse, muchos salieron sabiendo que habían sido testigos del nacimiento de una figura que marcaría una época, que el joven al que tantos habían subestimado acababa de dar su primer gran golpe sobre la mesa del boxeo mundial. Porque en el boxeo, como en la vida, los verdaderos guerreros no necesitan gritar para hacerse notar. We'll be back with more from Caesar's Palace right after this. Clue, Gonzalez we're talking about. Coming to the end of two, they're scheduled for 8 rounds, featherweights. The young man from Duran, in case you joined us a bit late, why, in the rematch, Riddick Bowe, bingo, that's Israel Gonzalez in the blue and white, and Marquez in the black. He won it again as he beat Larry Donald. It was kind of a dull, lackluster, heavy highlights earlier. He solid shots here. Really had a good 12th round. Weight bout, but Bowe really had the best of it all the way through, and as we showed you some... They had a good feel them out first round here, Tom. From Berenstein's stable, which is Humberto Chiquitas Gonzalez manager, and under the Mexican... In this fight, but it looks as though they're down to business now. You have to understand that Marquez fighters, most of them, they go for the first round, they go for what they call the study round. So that's what... Dejan que sus puños hablen por ellos. Y esa noche, Juan Manuel Márquez dijo mucho, muchísimo, sin decir casi nada. Prepárate para revivir ese combate. Observa cada gesto, cada movimiento, cada silencio. Escucha con atención el sonido de los golpes y el ritmo del corazón. Porque esta no es solo una pelea del pasado, es el prólogo de una leyenda. La campana inicial resonó en el Caesars Palace, marcando el comienzo de un enfrentamiento que prometía intensidad. Juan Manuel Márquez, con apenas 21 años, se mostraba sereno pero determinado. Desde los primeros segundos, desplegó su característico estilo técnico, utilizando su jab de izquierda para medir la distancia y controlar el ritmo del combate. Well, in the case for Israel, he's not against Barrera now. He's against... I think he did stun Barrera at that time. I think, the difference in weight, because he was fighting at one fighter that he can hit. And probably hurt. 26, maybe 27, was hurting Barrera. Yeah, and Barrera came into that fight at one ton of weight, and it proved like he seemed a little sluggish in that fight against Israel Gonzalez. 23 and a half, which was his heavyweight, which actually puts him up into the featherweight division. That's over super bantamweight. Nice exchange of left hands.
That left hand thrown. Dinging puncher here, Tom. His punches are quite crisp. He's won 7 fights and 5 by Marquez. Kind of missed. Right hand doesn't, though. You know, Marquez has the look of a pretty... Those have come via the knockout route. And the other guy, Gonzalez, can put you away, too. But depending upon who Marquez has been in with, well, he's got a very high. Knocked out 7 of his opponents while winning 13. So he's at 50%. Israel González Bringas, más experimentado, intentó imponer su presencia avanzando con agresividad, pero Márquez, con movimientos laterales y una defensa sólida, evitó los ataques iniciales. El público observaba con atención cómo el joven mexicano demostraba madurez y precisión, anticipando los movimientos de su oponente y respondiendo con combinaciones rápidas y certeras. González, consciente de la necesidad de cambiar la dinámica, intensificó su ofensiva en el segundo asalto. Buscó acorralar a Márquez contra las cuerdas, lanzando golpes al cuerpo y al rostro. Sin embargo, Márquez mantuvo la compostura, utilizando su juego de pies para salir de las esquinas y responder con contragolpes efectivos. He really, Fernando, that he's got Beristain in his corner, and you've dealt with Beristain more than we have, but he has certainly grown. The first round normally is a slow round, then they pick it up. Marquez, you mentioned playing in his credibility and renown. What do you think his strengths as a trainer are? Well, experience, and also he had a lot of, most of the fighters are going to him now. He's been training Olympians since 1956, I think. Well, these guys are showing the effects of some solid shots to the face. Maybe they should study 2 rounds. Maybe they should. Now Gonzalez is not bleeding from the nose. Blood coming from the nose of Marquez and also Gonzalez. But certainly Marquez is. He's in the black trunks. Un gancho de izquierda al cuerpo de González evidenció la precisión de Márquez, quien comenzaba a encontrar los espacios para conectar sus golpes. La defensa de Márquez, basada en movimientos de cintura y una guardia alta, frustraba los intentos de González, que comenzaba a mostrar signos de frustración ante la elusividad de su oponente. El tercer asalto marcó un punto de inflexión en la pelea. Márquez, cada vez más confiado, aumentó la frecuencia y variedad de sus ataques. Combinaciones de 3 y 4 golpes comenzaron a encontrar su objetivo, mientras que González mostraba signos de fatiga y disminución en su velocidad de respuesta. Un uppercut de derecha seguido de un gancho de izquierda al cuerpo sacudió a González, obligándolo a retroceder. Former bantamweight champion, Fast Eddie Gonzalez is in the blue and white to the left of your screen. The black trunks, Juan Manuel Marquez. This is round 1. These featherweights, Gonzalez, he's from Mexico City. Gonzalez from Durango. But Marco Antonio Barrera, yes, he didn't do badly. I mean, he was losing most every round, but Gonzalez we saw not too long ago, Tom, back in August. At the Forum, all of a sudden in like the 5th and the 6th round, he started to come on a little bit. Yep. And then, when you consider the opposition, Barrera, he gave a good account of himself. He did indeed. And Barrera put his mind to it. That was lights out. But, up till that point, And of course, his display of pretty good boxing, as you say, in rounds 5 and 6. Young Mr. Gonzalez and end the evening's activities, and he did. 6. Kind of served as a wake-up call to Barrera, who suddenly decided he would dispatch. He's in the round number 1. It's scheduled for 8. We'll be back with more from Caesar's Palace right after this. Blue, Gonzalez we're talking about. Coming to the end. El público, consciente del cambio de momentum, comenzó a animar con mayor intensidad, anticipando un posible desenlace. Márquez, sin apresurarse, continuó trabajando con inteligencia, explotando las debilidades en la defensa de su oponente y acumulando daño de manera sistemática. Apenas iniciado el cuarto asalto, Márquez salió con determinación, consciente de que tenía la oportunidad de cerrar la pelea. A los 34 segundos, una combinación precisa de derecha a izquierda encontró su objetivo en el rostro de González, quien cayó a la lona visiblemente afectado. Would be Marquez on black, and yet it's Israel the one that has almost twice.
And you would think that the guy with the most fights has as many fights. Can't seem to get himself galvanized into action. Yeah, Gonzalez looks like he's having a little trouble getting off, Rich. He kind of chases him around, but he doesn't throw. See, No. he follows him there, but doesn't throw punches. combinations and then gets away, and by the time Gonzalez gets ready to throw it, it's the other kid, Marquez, who gets off first, scores with the jab, scores with the punch. Why he gets nailed a couple of more times and is back in a defensive posture again. There's the bell. Been a pretty good fight so far, especially that last one. Round 3 coming to a close. Round for Marquez. And we follow Gonzalez back into his corner, getting off with his punches. Seemed a little discouraged to me in that round, Tom. I think that he brings with him should be good. This is round 4. It's tonight. Crowd, what's really fun about the fights here in Vegas, These one are of featherweight scheduled for 8. One of Berestein's fighters, Chiquita Gonzalez, is among those here in attendance. Of course, as you often will get those celebrities. I tell you, Marquez has hurt. El referí inició la cuenta, pero González, aturdido y sin la capacidad de continuar, no logró ponerse de pie a tiempo. El combate fue detenido, otorgando a Márquez una victoria por nocaut técnico. Esta victoria no solo representó un triunfo en el ring, sino que marcó el inicio de una destacada carrera internacional para Márquez, quien más tarde se convertiría en campeón mundial en múltiples divisiones. Cuando el árbitro levantó la mano de Juan Manuel Márquez esa noche del 3 de diciembre, no se trató únicamente de una victoria más en una cartelera profesional. Aquella mano alzada bajo las luces del Caesars Palace fue el anuncio silencioso del nacimiento de una leyenda. La pelea contra Israel González Bringas fue, en apariencia, un simple peldaño en el inicio de la carrera de un joven púgil. Pero con el pasar del tiempo, esa noche se revelaría como uno de los momentos más simbólicos del boxeo mexicano, el punto de partida de un guerrero que escribiría su nombre entre los más grandes de todos los tiempos. A partir de esa noche, Juan Manuel Márquez empezó a atraer la atención de promotores, entrenadores y expertos que vieron en él algo más que talento. Vieron carácter, vieron disciplina, vieron futuro. Su camino a la gloria no sería inmediato ni fácil, pero este combate lo posicionó como una joya en bruto, lista para ser pulida con sudor, sacrificio y años de entrenamiento implacable. Décadas después, los fanáticos mirarían hacia esta pelea como el primer capítulo visible de un campeón mundial en 4 divisiones, protagonista de algunas de las batallas más memorables de la historia reciente del boxeo. Para Israel González Bringas, en cambio, el combate representó un límite. Enfrentarse a Márquez fue como mirar hacia una nueva generación que venía empujando con una ferocidad distinta. A pesar de su experiencia, González fue desbordado por un joven con hambre y precisión quirúrgica. Aunque siguió activo por un tiempo, este revés marcó el inicio del ocaso de su carrera en escenarios relevantes. No se puede decir que no luchó con valentía, lo hizo. Pero aquella noche dejó en claro que el trono del futuro estaba destinado a otros. Este combate no fue una guerra de titanes, fue el amanecer de uno. El día en que un joven del Distrito Federal, armado con una técnica de escuela y un corazón azteca indomable, comenzó a escribir una historia que emocionaría a generaciones. El eco de esa victoria aún resuena entre cuerdas y guantes, porque cada leyenda tiene un primer rugido, y el de Márquez retumbó esa noche en Las Vegas como el inicio de algo grande, algo eterno.